Hace unos días atrás, en el verano de 2024 aquí en Sudamérica, el abogado, investigador y escritor de la Universidad de Chile, Joaquín Trujillo, dio una entrevista al diario El Mercurio en donde afirmaba que el país estaba completamente sumido en la ignorancia y en la imbecilidad más grande. Adhiero plenamente a sus palabras y las he decidido usar para introducir esta polémica columna que habla también sobre esa ignorancia supina que caracteriza al Chile actual, solo que enfocada en un muy específico punto de la mediocridad, que tiene que ver con la enseñanza secundaria. Ya el mismo Trujillo da cuenta que en sus tiempos estudiantiles, en un liceo de una comuna provinciana, se leía el Fausto de Goethe, se leía a Dante Alighieri y su Divina Comedia, y por supuesto el infaltable Don Quijote de la Mancha de el señor Cervantes. ¿Y qué se lee hoy día? Hoy en día se han reemplazado estos clásicos trascendentes para el intelecto humano por obras contemporáneas insulsas escritas al voleo por personas de poca monta. Bueno, eso último lo agrego yo, pero sí, en efecto, son de poca monta. Y yo agregaría además que existe una evidente involución cultural que tiene a los adolescentes imbuidos en la cultura narco, que no saben hablar, que no saben expresar ideas ni razonar más allá de dos frases seguidas, perdidamente obsesionados con música basura como reggaetón, trap y otros bostales sonoros, entre otras bajezas que antitéticamente ocurren en el periodo de la historia con mayores facilidades para poder autoeducarse. Sin salir de su casa, prendiendo su computador o desde el mismo celular, usted hoy en día tiene a la mano millones de libros y cursos para aprender lo que quiera, muchos gratis, otros adquiribles a precios bastante bajos, por lo que ya no existe la excusa de que las cosas están mal porque el Estado no invierte en educación. El Estado podría no invertir un peso en educación o, al contrario, invertir todo el PIB en la educación. Y aún así las cosas no van a mejorar porque es la idiosincrasia la que está mal. Para nadie es novedad que la educación chilena preuniversitaria está en crisis, pero lo que está pasando con la enseñanza de la historia es un asunto crítico. Dejando de lado la derrochada oportunidad de autoeducarse que tienen todos hoy en día, y servidamente en bandeja, y al mismo tiempo puesta en la más alta ignorancia, la educación institucionalizada tradicional de la historia ya se sumergía en el más tortuoso de los abismos. Me he dado la tarea de clasificar pregunta por pregunta de la prueba de selección universitaria desde el año 2005 hasta 2024 en esta área del conocimiento y estos son los resultados. Lo que ven en este gráfico es la fluctuación del número de preguntas por temáticas preguntadas en la evaluación. Si se fijan bien, entre el año 2005 y el 2014 se ve una tendencia que genera una curva en donde los temas que más se repitieron fue historia de Occidente, que se preguntaba desde la prehistoria hasta nuestros días, economía, con una tendencia de libre mercado, geografía humana, tanto nacional como universal, política, desde una mirada bastante transversal, geografía física, tanto chilena como global, indigenismo, especialmente americano, pobreza y desigualdad como problemas característicos de Latinoamérica. De ahí podían agregarse una que otra pregunta de algún otro tema polémico, pero eran tremendamente escasas, e incluso estos últimos temas que pueden prestarse para la ideología, como el tema del indigenismo o como el tema de la pobreza y la desigualdad, se trataban de una forma bastante neutra. ¿Qué pasó desde el año 2015 en adelante? Esto que parece una especie de sismógrafo dando cuenta de un terremoto grado 10. Eso es lo que pasó. El temario de historia universal se redujo a la mitad. ¿Qué es lo que se eliminó? Se eliminó todo el contenido desde la prehistoria hasta los tiempos modernos. Se aumentaron las preguntas de economía al tiempo que se relacionaban con los problemas que el sistema económico de libre mercado conlleva para el país. La geografía física se eliminó completamente de los contenidos, no queda una sola pregunta. Ya no se pregunta nada acerca del entorno natural del país, ni de sus macroformas, ni tampoco sobre el clima, ni tampoco sobre flora y fauna, tampoco de geografía física del mundo, ni de cómo surgió el planeta Tierra, ni de cómo evolucionó, ni de las escalas de tiempo naturales versus las humanas, suma y sigue. Todo eso ya no se pregunta nada. En esta nueva era
hay una explosión de preguntas sobre pobreza y desigualdad con respecto a las injusticias del sistema económico, con lo que inevitablemente sale a flote la pregunta de si esto no insufló acaso sentimientos de odio, rencor, resentimiento en el inconsciente colectivo estudiantil que reventó en octubre de 2019 cuando se tomaron las estaciones de metro y generaron una atmósfera generalizada de desobediencia civil que culminó con una emergencia a nivel nacional sin precedentes. Máxime cuando el análisis escolar de estas supuestas injusticias es del todo barato e infantil. Muchos otros temas propios de la sensibilidad de los tiempos aparecen también en la palestra en los contenidos ampliamente preguntados en el currículum del año 2015 en adelante, tales como el estatismo, el cambio climático, la ONU, el colonialismo, el feminismo, los derechos humanos y el gobierno militar, que es un asunto más que nada propio de Chile. Para que puedan ver mejor el contraste, he elaborado este tercer gráfico donde la línea azul refleja el promedio de las preguntas entre 2005 y 2014, en tanto que la línea naranja representa el promedio de esta nueva era 2015-2024. No deja de ser curioso que mientras geografía física se borró del mapa, se hayan aumentado las preguntas sobre cambio climático. Es una ironía bastante trágica, toda vez que a los adolescentes se les está inculcando que el planeta vive una crisis terrible, natural, que es cierto, pero al mismo tiempo no se le enseña la naturaleza misma del planeta. No se les enseña en dónde viven, cuáles son las características naturales de sus regiones, ni los fenómenos que moldearon el paisaje, todo lo cual no es sino un tremendo fracaso desde el punto de vista temático, que no me explico de qué manera se llegó consciente y planificadamente a esta aberración. La otra gran tragedia la notamos en el recorte de contenido sobre historia universal. La última vez que los estudiantes chilenos ven en el colegio la prehistoria, los pueblos antiguos, Grecia, la antigua Roma, el famoso imperio romano que está tan de moda, la Edad Media, la época moderna, es en octavo básico, es decir, a los 12 u 11 años, y después de eso paremos de contar. A lo más conocerán de estos asuntos por películas como Gladiador, y ni de eso, porque hasta para ver una película les genera hoy día un tedio abrumador a estas generaciones. Ahora, el otro tema es que quizás algún profesor pueda salvaguardar esto por iniciativa propia, a través de un diferenciado o algún taller, pero eso ya es propio de lo que hará cada profesor por su cuenta, ¿no? Ahora, uno legítimamente puede preguntarse, ¿cuál es la razón detrás de esto? Si miramos más de cerca los resultados de este análisis, notaremos un fuerte aumento en preguntas y materias acerca de colonialismo, de cómo los europeos abusaron por siglos de los pueblos indígenas americanos y de cómo les impusieron su cultura dejándolos al borde de la extinción identitaria, y así muchos otros temas que hoy en día están muy de moda en las universidades. Esa mirada es una tendencia generalizada en las universidades actuales de todo Occidente, en donde los estudios indigenistas abundan y en donde los estudios clásicos se desprecian como parte de una especie de supremacismo blanco que debe ser eliminado a toda costa. El año pasado, en las comisiones de educación, hubo grupos que postularon reemplazar las matemáticas actuales por cosmovisiones numéricas indígenas. Así de distópica está la cosa. Pero lo que olvidan estos inquisidores modernos es que la cultura latinoamericana actual no se debe solo a los indígenas, sino que se debe fundamentalmente a la europea. Nuestro idioma es el español, la religión principal es la cristiana. Eso no es baladí porque la religión y el idioma moldean profundamente una sociedad, no solo en lo valórico, sino que incluso en los asuntos mucho más sutiles como la forma de concebir el paso del tiempo, dependiendo de los tiempos verbales empleados por el idioma, o bien la concepción lineal de la historia, propia de la cultura judeocristiana, esto es, aquella que se compone de la creación, la caída, la encarnación, la redención y el juicio final. A partir de esos conceptos que son profundamente religiosos, se fueron moldeando incluso los sistemas de justicia y de política actuales. Claro está que existen sincretismos, vocablos que cada país ha añadido a partir de sus pueblos indígenas y creencias en donde se mezclan concepciones teológicas paganas con cristianas. Pero lo que predomina es lo europeo, le guste a quien le guste. Por eso es que es tremendamente grave la censura de la historia universal del mundo antiguo, que es la cuna de nuestra civilización, e incluso también de la Edad Media, que ha sido tan vilipendiada por tantas décadas. Hace poco me topé con el testimonio de una mujer relativamente joven que se fue a estudiar a Europa y estaba indignada por el hecho de que los europeos no conocían prácticamente nada de la historia y de la cultura americana. Y ella les restregaba en la cara que a nosotros, los latinoamericanos, sí se nos enseñaba su historia y también su cultura.
Hay dos errores que cometió, pero también un acierto. Partamos por el acierto. Y el acierto es que siempre es indignante encontrarse de frente con la ignorancia. Los errores son, por un lado, decir que a nosotros nos obligan a aprender sobre historia y cultura europea, porque eso en realidad era antes. Ahora, como hemos visto, se ha eliminado gran parte de eso del currículum escolar. Pero el otro error es decir que esa era su cultura, la cultura de los europeos, porque también es nuestra cultura, como ya he esgrimido. Y precisamente por estos juicios que están internalizados en personas como este ejemplo que acabo de dar, es que finalmente se terminó por cercenar la historia universal en el currículum escolar chileno. Y por esa razón es que he decidido realizar un programa especial para todo público y liberado aquí en este canal de YouTube, en donde vamos a abordar en cápsulas de 10 minutos todos aquellos contenidos históricos que el Estado ha eliminado del currículum escolar para la enseñanza de los adolescentes chilenos, así como también tengo ganas de publicar unas cuantas clases de geografía física, enfocadas principalmente a nivel planetario y que por de pronto puedan ser útiles y beneficiosas para el espíritu de cualquier internauta amante del conocimiento, independiente de su nacionalidad. Seguramente alguna clase puede hacer también de la historia de la Patagonia para hacerle honra al nombre de inspiración de este proyecto, y además me gustaría enseñar algunas cosas sobre grandes exploradores. Tengo varias ideas que se van a ir moldeando disciplinadamente dentro de la siguiente semana. Invito a todos los adolescentes de este país y de todo el mundo hispanohablante a que vean este programa para que sepan de lo que se están perdiendo por culpa de los estados y sus temarios censuradores, a menos que tengan buenos profesores que intenten salvar esta tragedia con clases o talleres diferenciados, pero mucha esperanza no tengo, habida cuenta de la mentalidad reinante que no solo ha envenenado a Chile, sino que a muchos otros países también. Son bienvenidos, por supuesto, las personas de todas las edades también, ¿no? Porque nunca es tarde para seguir aprendiendo o refrescar contenidos que se creían olvidados. En fin, las cápsulas serán publicadas todos los lunes, miércoles y viernes a partir del lunes 29 de enero. Así que si están interesados, suscríbanse a este canal y también activen las notificaciones para recordarles. Seguramente en estos días, cuando aparezca esta columna subida al canal, se van a dar cuenta también de que las primeras clases ya se encuentran en programación de estreno. Y si te interesa que esta iniciativa prospere, te invitamos encarecidamente a donar a este proyecto la contribución monetaria que estimes conveniente a través del link ubicado en la descripción de este video mediante el sistema de pagos Flow, que es muy fácil y súper seguro, cuenta con múltiples modalidades de pago y toda donación, por muy pequeña que sea, será tremendamente agradecida para la financiación de este programa. Ustedes pueden poner ahí el monto que estimen conveniente dentro del rango establecido. Que lo disfruten.